Usted encuentra las últimas noticias de este ministerio en Facebook. El nombre de nuestro grupo es BBN, Red de Radiodifusión Bíblica. Para convertirse en un seguidor de BBN en Facebook, diríjase a nuestro sitio oficial en Internet, www.bbnradio.org. Gracias por su atención y ahora no se pierda este programa. El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural, A, apto para todo público. Bienvenidos a Sabiduría para el Corazón. El doctor Stephen David, pastor de la Iglesia Colonial y presidente del Seminario Teológico Shepherds, nos invita a conocer más de la Palabra de Dios. Con Biblia en mano, acompáñenos en el estudio de hoy. Semana iba caminando por una librería y encontré un libro que se titulaba Adicto al Trabajo. Después de comprarlo, comencé a leerlo y me llamó la atención de que los adictos al trabajo tienen algunas características en común, o sea, características universales. Muchas gracias por estar otra vez en Sabiduría para el Corazón. Estamos estudiando el libro de Éxodo en toda su extensión. Y hoy he denominado este estudio Domingo, Día Sagrado o Día Libre. Es un gran tema y, como les decía, una de las características, por ejemplo, de los adictos al trabajo es que su agenda no tiene fin. Están atados a la misma rutina todos los días de su vida. Jamás hay un cambio o una pausa. Una segunda característica de los adictos al trabajo es que las conversaciones siempre son acerca de sus logros personales. Cuando usted comienza una conversación con una persona así, en 5 minutos van a contarle qué han hecho en el trabajo y qué han logrado, ya que en su mente se trata de producir, producir y producir. También es interesante, en tercer lugar, que esta persona no tiene la habilidad de decir que no. Siempre van a responder sí, sea a su jefe o a su pastor o a quien sea. Si el empleador le pide que trabaje horas extras o que haga un viaje, jamás van a decir que no. La cuarta característica es más un resultado de ser adicto al trabajo que otra cosa. Estos individuos, estas personas, la gran mayoría de las veces tienen problemas cardíacos y circulatorios. Los problemas cardíacos son comunes en personas que nunca paran de hacer cosas. Ahora, estoy pensando en la solución que da la Escritura a la necesidad del hombre. Pienso que nosotros estamos más ligados a una ley universal de lo que estamos dispuestos a admitir. Pienso que nosotros somos, en muchas cosas, como una pick-up con 160.000 kilómetros. Yo sé que si quiero que mi vehículo llegue a los 200.000 kilómetros, tengo que hacerle el mantenimiento necesario. Tengo que cambiarle el aceite, no cada 20.000 kilómetros, sino cada 10.000 tal vez. Necesito rotar las ruedas, necesito asegurarme de que las bujías estén en buen estado. Todas estas cosas que acabo de mencionar las tuve que hacer en el día de ayer. Así que estoy bien práctico en esto. Si yo quiero que esa pick-up siga funcionando, tengo que hacer estas cosas, tengo que tener un cronograma de mantenimiento. Y la verdad, que nosotros somos como ese vehículo. De hecho, Dios ha diseñado un manual de mantenimiento para nosotros. Está más que claro en la Escritura. Eso es muy, pero muy concreto. Estoy hablando del principio del descanso. Por favor, acompáñeme. Vaya en su Biblia a Éxodo capítulo 20 y veamos juntos esta porción de la Escritura. Si tiene la oportunidad de buscar en su Biblia, vaya a Éxodo capítulo 20 y si también puede leer, acompáñeme.
Estamos estudiando los 10 mandamientos y al cubrir el libro de Éxodo, hoy llegamos al 4º mandamiento. Fíjese en Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 10. Allí leo la palabra de Dios. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Ahora, eso no deja margen para malentendidos o trampas. Es como si Dios hubiera anticipado una discusión de nuestra parte, y antes de que alguien pueda decir algo, Él dice, en el próximo versículo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el 7º día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. En otras palabras, si Dios hizo un alto y descansó, nosotros como criaturas limitadas debemos hacerlo también. ¿Se entiende esto? Ahora, ¿Dios descansó porque estaba cansado? No, no es así. ¿O tal vez hizo una pausa porque llegó a su límite? No. Miró todo lo que acababa de hacer y dijo, necesito recargar mis baterías. Claro que no. Él es soberano, Él es omnipotente, Él tiene un poder infinito, Él nunca se cansa. ¿Se entendió de esta manera? ¿Sabe entonces por qué Dios se tomó un descanso? Para establecer un ejemplo para nosotros, que muchas veces pensamos que somos omnipotentes y que podemos vivir sin descansar. ¿Se da cuenta? ¿Cuántos de nosotros somos así, de esa manera, no? No paramos, a no ser de que estemos muy, pero muy cansados o totalmente enfermos. Entonces, Dios aquí quiere marcar un ejemplo. Él lo hizo para que tengamos un ejemplo nosotros. Ahora, al predicar de un pasaje como este, tengo que primero responder una pregunta. Si bien muchos de ustedes no van a tener ningún problema con esto, parte de mi labor y responsabilidad es refutar errores doctrinales. Y existe un grupo de personas que deben ser confrontadas con el error. Se trata de personas que aún creen que estamos bajo las leyes del Antiguo Testamento y que deben respetar los sábados. El día de reposo o sabbat significa literalmente descanso o cese. ¿Por qué es que nosotros no adoramos a Dios como iglesia los sábados? Permítame darle 3 razones al respecto. Lo quiero hacer con total respeto hacia estas personas que nos están escuchando y que sabemos que son una vasta audiencia de nuestra emisora y que tienen este concepto. No deje de escuchar este estudio. Permítame ser franco, concreto, para que tal vez usted pueda entender el punto correcto que nos marca la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué no adoramos a Dios como iglesia los sábados? Le voy a dar 3 razones al respecto. Le sugiero que las anote, porque siempre se va a encontrar con personas que piensan que no es así. El escribir ayuda a la memoria un poco más que el solo escuchar. La primera razón por la cual adoramos a Dios el domingo en vez del sábado es que el día de reposo era una señal del pacto de Dios con Israel. Vaya en su Biblia a Ezequiel capítulo 20, por favor. Ezequiel capítulo 20, el versículo 12 nos dice claramente que este era señal del pacto de Israel con Dios. Comencemos leyendo el versículo 10. Aquí Dios está hablando y dice, los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Continuemos con el versículo 11. Estos son los 10 mandamientos que Dios está mencionando. Y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Ahora, fíjese lo que dice el versículo 12. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos,
para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Ahora, ese pasaje de la Escritura significa que este mandamiento es único y específico para la nación de Israel. Este mandamiento específico lidia específicamente con la nación judía. Este es un signo del pacto, tal como lo era la circuncisión. Ellos recibieron instrucciones de Dios de separarse, de revelar el hecho de que le pertenecen a Él, tomándose un día de reposo y adorar en Él. Así que era una señal del pacto. Nosotros, como la Iglesia del Nuevo Testamento, no estamos bajo las señales del pacto de la nación judía. De hecho, Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17 nos dice que la cruz fue sombra de lo que habría de venir. La sombra eran los días de reposo, festividades y lunas nuevas, entre otras cosas. Pero ahora con la cruz hemos recibido la realidad. En un momento vamos a descubrir qué es esa realidad y el porqué de ella. Pero no solamente quiero mencionarle que el día de reposo era una señal del pacto de Jehová con Israel, sino que en segundo lugar, la segunda razón que debemos notar es que la señal del pacto fue dejada de lado a causa de la rebelión de Israel. Vaya al libro de Oseas, capítulo 2, versículo 8. Oseas 2, 8. La historia de Israel está siendo resumida en estos versículos. Y dice la palabra de Dios: y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Continuemos con el versículo 9. Dice: por tanto yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Versículo 11. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo, y todas sus festividades. Entonces Israel se rebeló, y sabemos que esa rebelión llegó a su clímax cuando Jesucristo les ofreció el reino y ellos lo rechazaron. En ese momento de rebelión, Dios quitó la señal del Sabbat o el reposo, ya que ellos no eran más una nación distinta bajo esta dispensación de la gracia. Entonces le dije que el día de reposo era una señal del pacto de Dios con Israel. También le mencioné la rebelión de Israel, pero en tercer lugar, la Iglesia del Nuevo Testamento. Ahora, hay varias razones por las cuales adoramos a Dios los domingos. Hubieron 2 eventos muy significativos. El primero fue la resurrección. Cada uno de los evangelios nos dice que la resurrección sucedió en el primer día de la semana. El apóstol Juan, en Apocalipsis, se refiere al domingo como el día del Señor. Así que ese término es bíblico, el domingo es el día del Señor. Segundo, no solo la resurrección, sino que hay algo más que sucedió en el primer día de la semana, Pentecostés, el día después de la preparación. Entonces, Jesús resucitó de los muertos el primer día de la semana, y los escritores de los evangelios resaltan ese hecho porque lo consideran lo suficientemente importante como para incluirlo. Luego, Jesucristo crea este nuevo cuerpo. ¿Cuándo? Un domingo, el primer día de la semana también. Ahora, hay algo más. No solamente de que el primer día de la semana fue la resurrección, no solamente que también sucedió Pentecostés, sino que hay algo más. Y esto era práctica de la iglesia primitiva. En el libro de Hechos vemos que la iglesia del Nuevo Testamento apartaba este día en particular para adorar a Dios. En Hechos, capítulo 20, versículo 7, si puede buscar en su Biblia, por favor, hágalo, descubrimos que los creyentes estaban reunidos específicamente en el primer día de la semana. De hecho, estaban tomando los símbolos. Ellos lo hacían periódicamente, pero ahora reservaron la cena del Señor para el domingo.
Ese es un ejemplo importante a seguir al observar a la iglesia del Nuevo Testamento. Entonces, ¿por qué adoramos los domingos? A causa de la resurrección, y eso lo celebramos a causa del día de Pentecostés. Y en nuestra iglesia local seguimos el ejemplo de la iglesia del Nuevo Testamento, congregándonos para alabar a Dios el día domingo. Entonces, ¿estamos nosotros bajo la ley? ¿Estamos condenados al infierno por no adorar en el día de reposo? No. El día de reposo fue dado a la nación israelita y luego fue dejado de lado a causa de la rebelión de ellos. Permítame mencionar esto. Si nosotros tenemos problemas con adorar en un solo día de los 7 de la semana, mejor prepararnos, ya que sabemos, por lo que dicen los profetas, que en el reino milenial, cuando Jesús venga a reinar, ¿qué es lo que Él va a establecer? El Sabbat, el sábado. Ya no vamos a adorar los domingos. Vamos a regresar al día de reposo el sábado, porque vamos a adorar junto a la nación israelita, descansando en el día séptimo. ¿Se da cuenta? Ahora, regresemos a Éxodo capítulo 20 y veamos lo que dice el versículo 8. Dios nos dice aquí no solo que debemos descansar, sino acuérdate del día de reposo. ¿Para qué? Para santificarlo, dice la palabra de Dios. Santificado significa ser apartado para un uso específico. Los historiadores nos han brindado mucho material acerca de la iglesia primitiva. Al estudiarlo, aprendemos que después de que Cristo ascendió al cielo, ellos comenzaron a adorar, tal como lo menciona Hechos capítulo 20, los domingos. Sabemos que esas primeras reuniones se realizaban domingo por la noche. Ellos realizaban la fiesta ágape junto a la mesa. Esta fiesta consistía en que cada uno trajera comida y se reunían el domingo a la noche para comer y adorar a Dios. Sin embargo, a medida que la iglesia fue creciendo, los historiadores nos cuentan, y me estoy refiriendo a personas cuyos escritos permanecen hasta hoy, que habían tantos esclavos que se convertían a Cristo que la iglesia decidió comenzar a reunirse los domingos por la mañana para que los esclavos y siervos pudieran congregarse antes de ir a trabajar. Un hombre llamado Ignacio vivió unos 70 años después del ascenso de Cristo al cielo. Él dejó escrita una descripción de una reunión dominical. Es interesante ver que tenían oraciones, leían la Escritura, igual que lo que hacemos nosotros los domingos. Cantaban y compartían distintos testimonios y pasajes de la Escritura y luego, cada domingo, celebraban la Cena del Señor. Para mí es fascinante que Ignacio nos cuenta que si uno no estaba presente en la reunión, uno de los diáconos le llevaba los símbolos a su casa, ya que se presumía que el hermano estaba enfermo. Hay muchos ejemplos a seguir al estudiar la iglesia primitiva. Ahora, permítame darle 2 ingredientes de un domingo bíblico, ya que creo que este día debe ser santificado. Se trata de un día sagrado y no de una especie de feriado o de día libre. Es el día en que reconocemos al Cristo vivo. Necesitamos al menos 2 ingredientes. Si bien las formas han cambiado desde Éxodo capítulo 20, los principios permanecen. Ya los hemos mencionado, pero permítame profundizar un poco. Uno de los ingredientes de un domingo bíblico es el descanso. Anótelo, por favor, porque uno como ser humano es lo suficientemente cabeza dura como para no querer hacerlo. O a veces, ¿no le pasó que si usted está descansando, parece que está haciendo algo malo? ¿No le pasó? Parece que siempre tenemos que estar en actividad, haciendo cosas. Y cuando estamos como tomándonos un tiempo, nos sentimos mal. Recuerdo cuando era chico que no nos dejaban salir a jugar los domingos. Sé que eso le debe de sonar extraño. La verdad que a veces me pregunto, ¿cómo hizo mi mamá
para sobrevivir con 4 niños dentro de la casa toda la tarde. Pienso que esa era la razón por la cual nos hacían dormir la siesta el domingo por la tarde. Si no, no nos habrían aguantado. Y eso de dormir la siesta el domingo por la tarde pasó a ser una costumbre para mí. No sé usted, pero no se le ocurra llamarme por teléfono un domingo a las 2 de la tarde. Si lo hace, voy a darle malos consejos a propósito, Así que espere al menos hasta las 3 de la tarde por lo menos. Sea como fuere, el domingo es un día de descanso y creo que cada uno de nosotros sabe dentro suyo que es un día diferente, es un día dedicado para el descanso. Ahora, 3 cambios que todos necesitamos. Creo que todos nosotros necesitamos al menos 3 cambios. Dios ha creado el domingo para proveernos estos 3 cambios. Primero, tome nota, como siempre le digo, es muy bueno anotarlo porque tal vez nos podemos olvidar, pero lo que queda anotado queda registrado allí. En primer lugar, todos necesitamos un cambio físico y es por eso que hay que descansar. Todos necesitamos salir de la rutina del trabajo. Quizás usted es policía, médico, enfermero, enfermera, o tenga un trabajo muy intenso o pesado. Necesitamos desenchufarnos y descansar. Apague el televisor, descanse. En segundo lugar, también necesitamos un cambio emocional. Esto es importante. Necesitamos escuchar distintas palabras de las que escuchamos durante la semana. Necesitamos escuchar otra música de la que escuchamos durante la semana. Necesitamos una experiencia emocional diferente. Ese es uno de los propósitos de reunirnos y celebrar este día especial. Entonces, necesitamos un cambio físico, un cambio emocional, pero también un cambio espiritual. Es interesante que en el Antiguo Testamento esta ley no solo se aplicaba a la gente y a los animales. Recuerde que uno debía quitarle el yugo a los bueyes, sino que también se aplicaba a la agricultura. Había un año sabático para la tierra. El 7º año no se debía de sembrar ni plantar. Debían dejar la tierra en paz. En el 6º año, Dios les daba una cosecha tan abundante que ellos tenían suficiente para sobrevivir el 7º año. El pueblo desobedeció y Dios los castigó mandándolos cautivos por haber quebrantado el Sabbat. La tierra debía de descansar por un año para poder así mantenerse productiva. ¿Se da cuenta de lo que esto implica?, le pregunto. ¿Entiende ese concepto? Nosotros también tenemos que dejar de trabajar un día para poder mantenernos productivos. Durante la semana muchas veces nuestra vida espiritual se consume, por decirlo así, y si estamos poniendo en práctica lo que aprendemos, al llegar al fin de semana muchas veces nos quedamos sin combustible espiritual. Así que Dios separó el domingo para que tuviéramos un recambio espiritual. Muchas gracias por acompañarnos en el estudio de hoy. BBN y el pastor Stephen David lo invitamos a nuestra próxima audición, donde encontraremos más sabiduría para el corazón. Esta fue una producción de BBN. Si su deseo es aprender más de la palabra de Dios, entonces estudie gratuitamente en el Instituto Bíblico de BBN. Regístrese en la dirección www.bbnbi.org, en el lugar que usted elija y en el horario que más le conviene. Usted puede estudiar cualquiera de los cursos disponibles en el Instituto Bíblico de BBN. Muchas gracias.